que es un gusto poder estar aquí con ustedes, compartir un poco de mi trayectoria y mis pasiones. Entonces, para quien no me conoce en este caso, pues les comento que soy licenciada en Historia, tengo un máster universitario en Patrimonio Histórico y Cultural. Entonces, mi interés por el patrimonio inmaterial está estrechamente relacionado con mi experiencia como astróloga y tarotista profesional en un camino que he recorrido aproximadamente durante más de 30 años. En esta ocasión he presentado para ustedes las cartas oráculos, su origen, historia, uso y variantes, la conexión con tus oráculos, los que tengas, porque aquí vamos a hablar de todos en general, y cómo trabajar con las cartas oráculo. Es decir, es un tallercito teórico práctico. Entonces, comenzando con la historia de las cartas oráculo, el origen, el uso y sus variantes. Bien, como historiadora no puedo omitir esto. Entonces, las cartas oráculo son herramientas de adivinación y guía espiritual. La palabra oráculo ya nos indica que se conecta uno a través de la oración, orare en latín, con la divinidad o con los seres de las altas esferas espirituales. Entonces ofrecen una guía espiritual, se utilizan para proporcionar respuestas intuitivas y consejos y reflexiones. A diferencia del tarot, que sigue una estructura más definida, las cartas oráculo son más flexibles y pueden adaptarse a diferentes propósitos, temáticas, con un enfoque más directo, basado sobre todo en mensajes específicos. Cada mazo de oráculo está diseñado de una forma única. En cambio, el tarot, por ejemplo, sigue dos escuelas básicas, que son las que hasta la fecha funcionan desde principios del siglo XX. Siguen una estructura, es decir, hay que aprenderse a veces los significados para saber de qué estamos hablando. Obviamente también la escuela espiritual e intuitiva, introspectiva y terapéutica del tarot utiliza el no aprenderse las cosas de memoria. Funciona de las dos formas el tarot. Pero en el caso de los oráculos, esto es más intuitivo. Aunque el creador del oráculo te diga, no, que aquí están los significados, muchas veces es más de lo mismo y más de lo que ya el tarot enseña, porque del tarot surgen también después los oráculos. Entonces, cada mazo, que son miles de oráculos hoy en día, están diseñados de una forma única y su interpretación va a variar primero de acuerdo a la dirección que ha dado su creador, pero esto no es óbice para que ustedes no lo utilicen de forma intuitiva. Estas cartas, el origen de las cartas oráculo, desde el punto de vista impreso, como las conocemos hoy en día, no es tan concreto ni estándar como el del tarot. Y es aquí que nos remontamos pues al siglo XIX y XX, es cuando los oráculos comienzan a popularizarse como un medio de comunicación con lo divino para facilitar la meditación y la introspección. Los primeros creadores de oráculos son conocidos y hay dos, que el primero lleva un seudónimo, es Eteila, pero es el seudónimo de Jean-Baptiste Alliot. Este señor era un ocultista francés y fue el primero en popularizar la adivinación por medio del tarot, ¿ok? Dando a conocer, porque esto ya existía en los salones, en las cortes. Aquí estamos hablando del siglo XVIII. Y entonces él amplió el uso del tarot como mancia o como adivinación para una amplia audiencia, es decir, para gente con menos recursos,
y por ello pasó a la historia, por ser el primer tarotista profesional conocido en la historia. Después, Marie Anne Lenormand o Marianne Adelaide Lenormand, esta señorita fue una divina profesional francesa. Curiosamente, fíjense cómo el tarot como mancia surge en Francia. Pero ¿qué se entiende hoy en día por oráculo? ¿Ok? La cartomancia es el arte de leer las cartas del tarot, de la baraja española, de la baraja francesa, la alemana, etcétera. Y es una práctica esotérica de adivinación por naipes o barajas comunes. Obviamente también el tarot, que incluyó estas barajas como sus arcanos menores. Porque se dice en otras escuelas, sobre todo en las escuelas terapéuticas del tarot, dicen que el tarot nada más son los 22 arcanos. Una baraja de oráculo hoy en día es una colección de cartas que contienen imágenes, símbolos, colores, números, palabras que representan una intención, una sabiduría, un tema. Se pueden utilizar para obtener información, para tener claridad, orientación o inspiración para nuestra vida cotidiana sobre todo, o para nuestro trabajo creativo. También está la escuela predictiva. Lo que pasa es que hoy está más de moda el tarot psicológico o el tarot terapéutico, introspectivo, espiritual, y están dejando de lado el tarot predictivo. Entonces no podemos soslayar la vertiente predictiva de la cartomancia. Las cartas oráculo se han utilizado, como ya les he dicho, durante siglos, no nacieron ayer, como herramienta para el crecimiento personal. Ya les he dicho que pues las cartomantes eran las consejeras, o hoy se les llama coach, ¿no? Bueno, entonces el crecimiento personal y el autodescubrimiento también son parte de los usos de los oráculos. Y aquí vamos a encontrar infinidad de imágenes, de símbolos que las cartas pueden tener y además generar intuiciones, porque la simbología es algo que existe desde que el hombre pisó la tierra, ¿ok? Porque nos ayudan a acceder a nuestro subconsciente. Entonces, las imágenes y los símbolos de las cartas de los oráculos pueden generar intuición y nos pueden ayudar a acceder a nuestro subconsciente, a nuestra sabiduría interior, a nuestra intuición, y además pueden configurar como una especie de sistema de apoyo espiritual. Aquí vamos a mencionar a alguien que se lleva las palmas, aunque por ahí dentro del círculo nuevaerista la tienen descalificada. Se trata de las contribuciones de Doreen Virtue. Doreen Virtue, ella contribuyó muchísimo a lo que hoy es el boom de las cartas oráculo. Ella nació en 1958, es decir, a mediados del siglo pasado, en el sur de California, y creció en un entorno influenciado por la ciencia cristiana. Es una religión protestante, una fe que enfatiza la sanación metafísica. Estudió educación superior, obtuvo una maestría en psicología de consejería, lo que sentó las bases también para su futuro trabajo espiritual y metafísico. A ella le asustaba el tarot, sobre todo con esas cartas desafiantes, y por eso se dedicó a crear oráculos tan hermosos como los que hay en su colección. Pero bueno, al comienzo de su trabajo, de su carrera como psicoterapeuta, intentó combinar la cartomancia con su terapia, con la psicoterapia, integrando su conocimiento de psicología con sus creencias espirituales de evolución. Y he ahí que ella puede ser una de las pioneras del tarot terapéutico, aunque ya por ahí había también otros en los 80, igual que ella cuando empezó a hacer esto, bueno, ella como los 90 más o menos. Entonces, ella se dedicó principalmente a las cartas de ángeles. Estuvieron de moda, pero así lo recuerdo como si fuera ayer, que en los años 90 las cartas de ángeles
empezaron a surgir, sobre todo las cartas de ángeles que creaba Doreen Virtue. Entonces, el interés de Doreen Virtue en la creación de cartas oráculo también fue influenciado por sus intereses de toda la vida en la espiritualidad y los ángeles, porque pues ella se decía ser medium, pero también ella decía que veía ángeles, ¿ok? Y durante la década de los 90 y principios más o menos del año 2000, escribió muchísimos libros centrados en la comunicación angelical, en la sanación espiritual y la guía divina. Y su enfoque único combinó las prácticas de la nueva era y con la angelología, posicionándola también como una figura importante en la comunidad metafísica. Además, Doreen Virtue es conocida por su extensa línea de mazos de cartas oráculo, que son preciosos. Aquí el valor de Doreen Virtue es que ella combina la cuestión psicológica, que por supuesto es una ayuda, con el tema angelical. Ese es el valor de Doreen Virtue. Además, el valor que ella tiene, su contribución, es que impulsó las cartas oráculo, impulsó a los artistas a que decoraran sus cartas, porque claro, al principio ella tomó imágenes de algunos cuadros, de algunos artistas que todavía están vivos o que hay derechos de autor, y entonces pues ahí tuvo que cambiar a contratar artistas que dibujaran lo que ella quería en sus oráculos, y esto le daba crédito también al artista, fomentaba el poder contratar artistas, o sea, pagarle a pintores, a diseñadores, etcétera. Y entonces, pues, dentro de sus notables creaciones, pues hay oráculos de terapia angelical, oráculo de los arcángeles, el oráculo del propósito de la vida, y que ahora es difícil encontrarlos. Entonces hay una extensa colección de mazos de Doreen Virtue. Otras figuras influyentes en esto de los oráculos modernos, estamos hablando ya 1990, pues aquí entra Louise Hay, que ella con su enfoque de afirmaciones y de sanación formaron parte de ese movimiento de principios del siglo XX que llevó a las prácticas esotéricas al público en general. Sobre todo, aquí su trabajo se sitúa, el de Doreen Virtue, junto al de sus predecesoras y contemporáneas, que popularizaron también herramientas metafísicas. En este caso, estamos hablando de Louisa Hay y de Caroline Myss, quien exploró la naturaleza espiritual del poder personal con el tema de los arquetipos junguianos, y Louisa Hay con el poder de la sanación, al descubrir desde el punto de vista astrológico, porque seguramente que Louisa Hay estuvo asesorada por astrólogos, para poder definir que un bloqueo emocional puede conllevar a una situación de un malestar físico. No todo fue de pronto bien, porque después hubo cambios posteriores en la dirección de su carrera. En el 2017, en este año, Doreen Virtue experimentó un cambio drástico en sus creencias. Tuvo una experiencia paranormal o espiritual muy fuerte, y entonces renunció a todo lo que había hecho. ¿Ok? Entonces, a pesar de su cambio de postura, los trabajos que Doreen Virtue hizo siguen siendo apreciados por los practicantes que encuentran en sus ideas, en sus mensajes, confort, porque no se puede negar que ahí está la parte psicológica. Ella es académica, tiene un título universitario en psicología. Generó también controversias sobre la evolución espiritual, reflexiones sobre el sistema de creencias, porque había gente que decía, no, sí, esto está bien, es que la espiritualidad moderna, no sé qué, o sea, hubo muchos debates cuando Doreen Virtue dijo, me voy. ¿Ok? Entonces la influencia de Doreen Virtue en el ámbito de las cartas oráculo sigue siendo notable, porque todos los oráculos que hoy vean están copiados de lo que ella hizo. Así se los digo ya. Están copiados de lo que ella hizo. Entonces sus mazos de cartas sentaron las bases y un precedente para combinar temas espirituales con la autorreflexión
contribuyendo también a que sean herramientas intuitivas, y los oráculos y el tarot pueden servir también para ayuda en las terapias psicológicas. Y entonces surge el hoy nuevo y buscado y novedoso tarot terapéutico o tarot introspectivo, etcétera, que son la misma cuestión. Están apartados de la vertiente predictiva del tarot. Entonces, las cartas oráculos siguen siendo herramienta de empoderamiento y de autoayuda, y además, como los conocemos hoy en día, su inventora, vamos a llamarlo así, pues fue Doreen Virtue. Entonces, los tipos de oráculos existen varios, infinidad, cada día yo creo se inventan uno nuevo. La mayoría de los mazos de cartas oráculos se dividen en dos categorías: basados en personajes que pueden ser espirituales o históricos, o en mazos temáticos. Los mazos basados en personajes tienen cartas que presentan ángeles, personas, personalidades espirituales, animales de poder o tótems animales, como se les conoce, deidades. Por ejemplo, hay oráculos de diosas o de arquetipos femeninos, como les llamamos nosotros los astrólogos. También guías espirituales y otros personajes. Entonces, esos son los mazos basados en personajes. La mayoría de otras barajas se pueden clasificar como de actualidad, y esto incluye también cartas con citas de algún personaje. Ahora hay mazos de como especie de oráculo de Louisa Hay que te da las frases empoderadoras o de afirmación, que se pueden clasificar dentro de este tipo de oráculo, pero también incluyen orientación, adjetivos, palabras clave, y están basadas en los temas de, por ejemplo, los elementos, el chamanismo, los chakras o los plexos del cuerpo, me gusta más llamarlo así, y, por ejemplo, el agua, ¿no? Que está conectado con las emociones. Entonces, pues, dentro de la diversidad de oráculos, que es que hay, bueno, lo que no está escrito igual que el tarot. Entonces hay cartas de ángeles o de angelología, cartas de mensajes espirituales, cartas de animales de poder, cartas chamánicas, cartas de diosas, de guías, de ancestros, de otros personajes, ¿verdad? Como los presuntos maestros ascendidos, el arquetipo espiritual, que pueden ser diosas, o incluso figuras femeninas históricas que han trascendido, etcétera. Cartas del propósito de vida, cartas de sueños o de registros akáshicos, cartas temáticas de astrología, de herbolaria, de gemoterapia, de brujería, neopaganismo y un sinfín de etcétera. Dentro de las cartas de ángeles, la pionera obviamente es Doreen Virtue, pero existen, por ejemplo, otros autores como Tony Carmine Salerno, Radley Valentine, Kyle Gray. Las cartas de ángeles generalmente, como su nombre lo dice, representan ángeles, arcángeles, ángeles guardianes, coros celestiales y también el árbol de la vida, etcétera, ofreciendo orientación espiritual, protección y guía divina, y se utilizan para obtener respuestas de amor, protección, decisiones importantes, y nos proporcionan apoyo desde una perspectiva elevada y compasiva. Luego tenemos las cartas de mensajes espirituales para aquellas personas, porque la viña del Señor es muy grande, que nos permite creer en Él o no. Entonces hay gente que no cree en ángeles, que no cree en Dios. Dice, bueno, pues guías o mensajes de personas fallecidas, etcétera. Y entonces aquí entrarían cartas de mensajes espirituales, como los de Doreen Virtue. El mensaje es de ayuda de Jesús. Ese es un oráculo precioso, muy sencillo, pero para ello hay que tener conocimiento bíblico para poder entender esto, aunque realmente las imágenes, como les he dicho, son muy intuitivas.
Entonces ofrecen apoyo espiritual, abarcan mensajes de guías. Su propósito es proporcionar reflexiones, consejos, desarrollo espiritual, superación de desafíos en estas cartas con mensaje. Pero también ayudan a la introspección y al autoconocimiento. Los autores que pongo aquí en pantalla, como Kyle Gray, Sonia Choquette, Tony Carmine Salerno, James Van Praagh, pueden ser ideales. Hay muchos más. Las de tótems animales o animales de poder. Aquellos que amamos la naturaleza, pues nos gustarán estas cartas, porque representan cualidades y mensajes espirituales de los animales. Estas cartas de animales de poder están basadas en tradiciones chamánicas. Cada animal representa un arquetipo que da ciertas cualidades o fuerzas naturales. Por ejemplo, el lobo, intuición y lealtad, porque el lobo siempre vive en manada y es leal a su manada, leal a su pareja, la loba que elige como su pareja, el águila, que puede ser visión y libertad, etcétera. Entonces se utilizan para obtener un insight sobre las fortalezas personales, el área de conocimiento, protección espiritual, etcétera. Las cartas chamánicas, estas son más antropológicas, porque exploran justamente las creencias de los nativos americanos. Son mensajes de cosmovisiones de la antigüedad, de estas culturas antiguas, sobre todo indígenas, que están inspiradas en prácticas de esas culturas de diferentes partes del mundo, o sea, desde, sobre todo, americanas. Las runas es el oráculo más antiguo, pero hecho en piedra, pero ahora también ya se hace en cartón. Este es un oráculo de la Alta Edad Media y de la época en que el Imperio Romano estaba en decadencia, siglo III, Alta Edad Media, siglo VII, VIII, por ahí. Entonces, de esa época es el oráculo de las runas, que ahora pues para la gente que no le gusta tener piedras o porque pesan o lo que sea, pues se imprimen y se hacen también en cartulina. ¿Ok? Entonces, estos oráculos chamánicos nos hablan de las fuerzas de la Tierra, nuestro planeta, y del cosmos, así como los elementos y los animales. Y luego tenemos estas cartas de diosas, de guías, de ancestros, de otros personajes arquetípicos espirituales. Estas cartas representan figuras divinas, mitológicas, de distintas culturas como la griega, la hindú, los celtas, etcétera, así, o la egipcia también. Entonces, aquí se trata de potenciar sobre todo temas también de moda, como la feminidad sagrada, la sabiduría ancestral, el árbol genealógico, el empoderamiento y la comprensión de los aspectos que tienen un arquetipo en la vida, sobre todo de los que consultamos pues este tipo de oráculos. Luego tenemos los oráculos del propósito espiritual o de vida, y aquí pues podríamos meter o incluir los chakras o plexos. La palabra chakra es sánscrita, que significa rueda, y yo prefiero plexo en español para entendernos, porque es el centro. Plexo quiere decir el centro donde se unen las energías distintas a lo largo de nuestro cuerpo. Estas cartas ayudan a alinear el propósito de vida y a equilibrar los centros energéticos, o como los llaman los hindús, chakras. Cada carta puede representar un plexo específico, ofreciendo también mensajes para armonizarlo, o pueden estar orientadas estas cartas a descubrir y reforzar la misión de vida espiritual de las personas. Su objetivo también es fomentar la sanación, el alineamiento energético, el bienestar y conectar mente, cuerpo y espíritu, porque somos un ente, al ser personas, somos seres trinos, mente, cuerpo y espíritu. Pero hay infinidad de oráculos relacionados con este tema. Las de propósito de vida. Y si se fijan,
Estoy mencionando distintos tipos de oráculo, pero ya Doreen Virtue había trabajado en esto. Las cartas del propósito de vida, que como les he dicho, ya Doreen Virtue trabajó también este tipo de oráculo, van dirigidas a explorar y clarificar la vocación o la misión de vida desde el punto de vista del consultante. Misión de vida en el sentido de qué es lo que te hace feliz o cómo obtener un trabajo acorde a tus necesidades emocionales, o tratar de llevar tu trabajo de una manera más amigable. Estas cartas, si les das ese enfoque de orientar a tu consultante o a ti mismo, a ti misma, con la misión de vida, es decir, tu propósito es lo que te haga feliz en síntesis, ¿ok? Y si conoces tu carta astrológica, pues sabes precisamente por dónde van los tiros o hacia dónde va dirigido esto. Estas cartas ayudan a identificar los talentos innatos, que pueden ser espirituales o no, ¿ok? Dones, como se les llama, pasiones, el camino que mejor resuena con nosotros, y ofrecen como una especie de brújula espiritual para la realización personal y profesional, obviamente. Ofrecen una visión específica sobre posibles caminos o enfoques de la vida. Obviamente, como todos los oráculos, proporcionan mensajes que nos guían hacia actitudes alineadas con nuestro propósito personal de vida. También están otros oráculos que se pusieron de moda a raíz de los experimentos de otro psicólogo, el Dr. Weiss, que empezó a ver que a través de la hipnosis, sobre todo la hipnosis terapéutica, sus pacientes se iban a vidas pasadas, ¿ok? Entonces, este tipo de oráculos de vidas pasadas y registros akáshicos o incluso cartas del sueño, porque los sueños es una puerta hacia estos mundos, hacia el astral, hacia el subconsciente, están inspiradas en la exploración precisamente de ello, de los sueños, de los registros akáshicos, que ya saben que es una especie de archivo espiritual de todas las experiencias del alma, y estas cartas ayudan a interpretar lo onírico, es decir, lo relacionado con los sueños, pero también acceder a cuestiones del pasado, si se cree en esto, ¿verdad? Si tenemos esta creencia de que existen vidas pasadas, pues son útiles, son utilizados para comprender bloqueos, evolución del alma, etcétera. Y entonces se han creado oráculos del sueño, oráculos akáshicos, para entender símbolos y mensajes oníricos. Como pueden ver, si exploráramos, yo les he dado aquí estas variadas temáticas, cierro con este tipo de cartas que abarcan, por ejemplo, la astrología. O sea, los oráculos que están basados en la astrología pues son muy útiles para nosotros los astrólogos. Los de los 4 elementos, los cristales, sobre todo también gemas, los cristales del agua como Maruto Emoto, la herbolaria, la gemoastrología o la gemoterapia. También hay temáticas como la brujería, las personas chicas sobre todo, que les gusta el tema de la bruja o la brujería, el neopaganismo, etcétera. Pues hay infinidad, ¿no?, de oráculos por temática, pero eso ya depende de cada uno, con qué te alineas, con qué resuenas, etcétera. Y entonces, pues estas cartas, aparte de tener una finalidad, que es la de enriquecer la práctica adivinatoria, proporcionando también herramientas para la meditación, si les gusta meditar, para el desarrollo espiritual, para la conexión con distintas fuentes de conocimiento ancestral, pero también moderno, se pueden utilizar este tipo de cartas. Y aquí pues entran, también Doreen Virtue incursionó, por ejemplo, en el de las flores, terapia floral, no necesariamente la terapia de las flores de Bach, que seguramente se instruyó, pero Doreen Virtue también incursionó en este tipo de oráculos, ¿no?, con temáticas diversas,